panel. En este segundo panel de este eje 3 vamos a tener a Leticia Urreta Vizcaya de la Universidad del País Vasco. Ella va a trabajar con nosotros el tema de estrategias de lucha de la soberanía alimentaria de mujeres organizadas en el sur y en el norte, los casos de Perú y el País Vasco. Entonces la recibimos con fuertes aplausos a Leticia. Primero repasar un poco en qué ha consistido la comunicación que he presentado y en qué va a consistir un poco esta presentación. En primer lugar se trata de repasar un poco, no se oye, ¿no? De repasar un poco el proceso vivencial y metodológico hasta llegar a la ponencia que presento hoy. Luego dar algunas pinceladas del contexto mundial y los contextos locales en el que se desenvuelven estas dos organizaciones, que es de las que vamos a hablar. Luego ver un poco qué podemos rescatar, qué podemos aprender de las vivencias de las mujeres que forman parte de estas organizaciones, para luego presentar un poco la propuesta de la soberanía alimentaria con su rostro de mujer y ver un poco en qué consisten las organizaciones de las mujeres y qué podemos aprender de ellas o qué reflexiones nos surgen de estas organizaciones para el contexto actual. Entonces, bueno, la primera parte, por situar un poco de por qué presento esta ponencia, decir que esto supone todo un camino en el cual ha habido distintas paradas y que la academia ha ido parando en la tierra, en la calle, en los movimientos sociales y ha vuelto a la academia para ver qué reflexiones surgen de todo eso, ¿no? Entonces empieza con el trabajo de fin de maestría que hago allí en la Universidad del País Vasco, acercándome a conocer un poco cuál es la situación y la incidencia política que hacen las mujeres campesinas del País Vasco, ¿no? Entonces, esto en principio va a ser una tesina, un trabajo de tesis de maestría, como decís acá, pero inesperadamente termina siendo parte de un libro que es subvencionado por el Instituto Vasco de la Mujer, ¿no? Por eso digo que es de un libro sin querer. Y entonces, bueno, todo esto, este libro, 500 ejemplares subvencionados, gratuitos, pues termina por ser un proceso de presentar esta investigación y repartirla gratuitamente por todo el Estado español en colaboración con aquellos colectivos, instituciones, universidades, movimientos sociales que quieran tratar el tema, ¿no? Entonces de ahí se recoge un montón de reflexiones interesantes, como por ejemplo la importancia de vincular propuestas transformadoras complementarias, como puede ser la soberanía alimentaria, la economía social y solidaria, que es algo pues, de lo que he trabajado en otras ponencias y quizá aquí también puede ser interesante, sobre todo más para la parte de querer aportar unos ejes a otros, ¿no? Ver esos vínculos entre propuestas. Pero para el caso de la ponencia y de la presentación que voy a hacer ahora, dentro del marco en el que estamos, me parecía interesante priorizar un poco lo que dicen las propias organizaciones. Por eso ese vínculo con la economía solidaria no se va a trabajar tanto, ¿no? Y bueno, de todas esas reflexiones que surgen, termina por concretarse en un proyecto de tesis doctoral, que como ha dicho Ela, hace que me encuentre por aquí haciendo estancias universitarias, haciendo el trabajo de campo, ¿no? Y bueno, enseguida, cuando llego a Perú, que es la primera estancia que hago, conozco a la FEMU Cariná, que es la organización que hemos conocido antes, gracias a la mística que hemos hecho en la mañana y a las palabras de Lourdes que habéis podido escuchar, y me plantean la propuesta de ayudarles a escribir el libro de su 10º aniversario, ¿no? Entonces, por eso es que todavía no está escrito, pero será un libro deseado. Y bueno, primero, pues a la hora de hacer la comparativa, se trata de comparar las propias investigaciones, ¿no? Como la primera se realiza durante 2011 y se publica en 2012, y esta se está realizando ahora entre 2014 y 2015 y se publicará en 2016, ¿no? Entonces, como la primera surge de un interés académico por suplir un vacío, o sea, no existe información sobre las mujeres campesinas vascas, de cuál es su situación, qué incidencia política están haciendo, entonces surge por ese interés de suplir ese vacío académico, ¿no? Sin embargo, esta investigación surge del interés de las propias mujeres por recoger ese proceso vivencial de su organización, ¿no? Así, el primer caso es una fotografía de una situación desconocida, de cómo está en ese momento concreto la situación de las mujeres, y esta segunda investigación se trata de recoger un proceso bien conocido por ellas que me tienen que transmitir, ¿no? Entonces, la primera investigación sobre todo nos va a dar información de cómo están esas mujeres en el sector agrario, mientras la investigación de Perú va a dar información sobre todo sobre la organización y las vivencias de las mujeres en torno a esa organización. Y bueno, mientras el primer caso se trata de un proceso más corto y acotado, o sea, como yo no tengo mucho vínculo con las mujeres del sector agrario, entonces les planteo hacer una serie de entrevistas semiestructuradas en que tienen bastante libertad, pero más o menos yo acoto unos temas, no hay esa fluidez de comunicación.
En el segundo caso se trata de un proceso mucho más largo, interactivo, en el que son ellas las que deciden pues, la metodología, los tiempos, los ritmos y un poco de qué quieren que vaya el libro y cómo quieren que consiga la información, ¿no? Y termina, de momento, ha sido un proceso de entrevistar a las dirigentes a nivel nacional y a las personas y organizaciones que les han apoyado, ¿no? Entonces, bueno, esta propia evolución que hemos visto de una investigación a otra forma parte de un propio proceso de análisis personal y epistemológico de las relaciones de poder que funcionan en la sociedad y en la academia y cómo reducirlas en la práctica, ¿no? Entonces, todo ello viene acompañado un poco de toda la reflexión que hay, también desde la academia y también desde los movimientos sociales, de lo que es la mirada feminista, ¿no? Yo soy consciente de que en estos países me estoy encontrando con bastantes malentendidos de lo que supone el feminismo, está como mal visto, pero sí que voy a dar algunas pinceladas de cómo se define desde esos análisis también a la hora de investigar, y sí que animo a todo el mundo, en la ponencia pongo algunas referencias, a que se informen un poco sobre todo el desarrollo que hay tanto en las calles como en la academia, que explica claramente lo que es, ¿no? Entonces, bueno, a nivel para hacer una investigación o comparando un poco cómo pretende ser la mirada feminista y cómo es la mirada de la ciencia convencional, mientras la ciencia pretende tener una mirada objetiva y omnipresente, entonces las personas que hacen investigación se supone que también son puramente objetivas, la mirada feminista, aparte de reconocer que todas las personas somos subjetivas, entonces vamos a poner parte de nosotros en la manera en que decidimos los objetivos, las hipótesis, analizamos los resultados, y entonces se trata de situarnos y de reconocer desde dónde partimos, ¿no? Que es un poco lo que estoy haciendo yo ahora. Pues, entonces, esta manera de funcionar de la ciencia convencional es fundar relaciones de poder, o sea, si tú no reconoces desde dónde partes, pues estás metiendo todo eso en la investigación y no lo estás reconociendo, y sin embargo, pues la mirada feminista apuesta por unas relaciones más horizontales y transparentes, ¿no? Entonces, desde la mirada convencional se parte de una perspectiva androcéntrica que suele tener al hombre blanco, occidental, de clase media alta, sano, como el sujeto a investigar, y sin embargo pues la mirada feminista parte de conocer y reconocer esos sujetos invisibles que no entran en ese ideario clásico de la ciencia, ¿no? Y por último, pues la ciencia convencional tiende a considerar a las personas protagonistas de las investigaciones como objetos pasivos de conocimiento, mientras desde la mirada feminista se apuesta por reconocer que las personas son las que crean el conocimiento, ¿no? No somos las personas que investigamos, sino que son las personas que nos dan la información las que están creando el conocimiento. Bueno, entonces, por dar algunas pinceladas de cuál es el contexto mundial en el que se desenvuelven estas organizaciones y los contextos locales, pues decir cómo con la conjunción del capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado, la globalización, crean unas relaciones de dominación que crean discriminaciones interseccionadas, o sea, una suma de discriminaciones que crean nuevas, que para el caso de las mujeres campesinas, que es el que vamos a mirar, pues podemos destacar la discriminación de ser agricultoras, la discriminación de ser mujeres, la discriminación de ser alimentadoras, sumadas a otras, como puede ser el pertenecer a mundos rurales en vez de urbanos, que también están discriminados, o motivos raciales y étnicos. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a centrar en estas tres. En este primer apartado vamos a ver un poco cuál es el contexto agrícola. A través de las vivencias de las mujeres veremos cuál es su situación como mujeres, y cuando hablemos de la soberanía alimentaria veremos cuál es la discriminación que tienen como alimentadoras. Entonces, bueno, ahí he puesto un circulito de dónde está el País Vasco, por si acaso, para que se tenga un poco más claro. Está entre España y Francia. Y bueno, por dar algunos breves datos que nos ayuden a situarnos, el Perú es considerado un país soberano al oeste de América del Sur, mientras el País Vasco es considerado una comunidad autónoma española al sur de Europa, aunque bueno, hay muchas personas que igual no se sienten parte, no les gustaría formar parte de España, pero en realidad hoy en día se considera así, ¿no? Entonces el Perú, como vemos, tiene un montón de kilómetros cuadrados, mientras el País Vasco es más bien pequeño, ¿no? Igualmente, pues el Perú tiene casi aproximadamente 30.800.000 habitantes, y el País Vasco pues tiene 2 millones y pico, ¿no? Ancestralmente en Perú la población se organiza en comunidades en armonía con la Pachamama, que es lo que la madre tierra de aquí del mundo andino, mientras en el País Vasco ancestralmente la población se agrupa en los baserris, que son las casas tradicionales vascas, en respeto con Amalurra, que es la madre tierra allí en el País Vasco, en euskera, que es el idioma propio del País Vasco, ¿no? Bueno, en cuanto a las vivencias de las mujeres, pues bueno, aquí
hay dos imágenes pintorescas de lo que puede ser la mujer típica del campo peruana, y aquí, bueno, no se ve muy bien, pero vemos la típica baserritarra, porque allí se sienten más identificados con el término baserritarra, que es la persona que pertenece al baserri, no que el baserri le pertenezca, más que con el término campesina, ¿no? Que es pues, una palabra en euskera. Y bueno, ahí vemos un poco pues, cuál es la vestimenta típica. Y luego, bueno, pues de sus vivencias por un lado podemos ver cómo estos contextos locales se concretan en sus vidas. Pues, por ejemplo, el Perú nos da casos de los estragos que tienen las propias vidas de las mujeres, la minería o el cambio climático, mientras en el País Vasco pues podemos ver cómo el sector agrícola no está valorado, se considera más un sector turístico que un sector alimentario, ¿no? Y lo que sí que nos dan mucha información las vidas de las mujeres es pues, cómo son sus vidas al interior de las comunidades, de los baserris y de los hogares, ¿no? Entonces, bueno, en común podemos encontrar que aunque sean lugares tan alejados, las mujeres trabajan en casa, como todas las mujeres, ¿no? Asumen los trabajos del hogar y también trabajan en los campos como una extensión de ese rol de trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, al igual que los trabajos de casa no son reconocidos, no se cobra un dinero por ellos, no se cotiza la seguridad social, los trabajos del campo para las mujeres en la mayoría de los casos tampoco, ¿no? No tienen un reconocimiento de ese trabajo. Esto les supone dificultades de ser consideradas sujetas de la actividad agropecuaria, se tiende a considerar que son los hombres los que lideran las actividades, no tienen el igual acceso a la tierra y a la titularidad, tienen dificultades para tener una autonomía económica y personal que a la vez les facilite el poder implicarse en organizaciones, como es el caso de estas mujeres. Y bueno, la violencia de género es el gran tabú del mundo agrario, tanto en el Perú como en el País Vasco, que se tiene que solucionar dentro de las familias. Y bueno, también ambas hablan de una falta de autoestima general por parte de las mujeres del sector agrario, ¿no? Entonces, bueno, como estrategia que también comparten son esas redes de apoyo mutuo que se crean entre mujeres, que en estos casos son facilitadas por la cercanía y el contacto entre personas de los pueblos y comunidades, que no existe tanto en las ciudades. Y como diferencias en este caso, pues podemos encontrar que en el Perú, tal y como nos cuentan con ejemplos de sus vidas, pues existe una exigencia explícita de que las mujeres permanezcan en los hogares y sean un poco los hombres los que decidan sobre sus vidas y sus cuerpos, ¿no? Mientras en el País Vasco reina un discurso políticamente correcto que muchas veces invisibiliza cuáles son las discriminaciones que tienen las mujeres y por tanto dificulta más solucionarlas, ¿no? Así, por ejemplo, las mujeres entrevistadas, como pertenecen a organizaciones, pues cuentan los conflictos que han tenido con sus esposos para poder dejar un poco los hogares e implicarse en las organizaciones. Sin embargo, las mujeres del País Vasco no tienen esos conflictos con los esposos porque tampoco les están exigiendo, pero sí que tienen conflictos personales porque aunque no existe una exigencia explícita de que estén en los hogares, siguen estando, pero tampoco está muy claro, ha entrado todo un juego de culpabilidades, de relaciones de poder no claras. Bueno, crea otro tipo de mecanismos de difícil solución también, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplos en el Perú, pues muchas veces las mujeres del campo son privadas de educación formal o se les casa con el primer hombre que se les vea conversar por no difamar la dignidad familiar, pero sin embargo en el País Vasco pues muchas veces se pone el foco de atención a estas discriminaciones más explícitas de otros países considerados del sur, lo que desvía el foco de atención a las propias discriminaciones que se generan en el norte, ¿no? Y de igual modo se utiliza la imagen de las mujeres, por ejemplo el caso de las mujeres baserritarras, siempre está el imaginario de que son mujeres con poder, con capacidad de decisión, e incluso se habla del mito de la existencia del matriarcado vasco en los campos, lo que distorsiona la realidad e invisibiliza las dificultades con las que en realidad se encuentran, ¿no? Y bueno, por otro lado, las mujeres del Perú nos muestran cómo están los sacrificios personales que están dispuestas a hacer para implicarse en las organizaciones, que muchas veces puede significar no dormir prácticamente a la noche para cumplir con todo lo que tienen que hacer del hogar y luego poder ir a su reunión, mientras las mujeres del País Vasco nos muestran que no están dispuestas a hacer esos sacrificios, lo que a veces les entorpece la implicación en la organización, y bueno, tienen otra valoración del tiempo propio, del tiempo de ocio diferente, propio de los contextos diferentes, ¿no? Y bueno, entonces ante estas dificultades para la sostenibilidad de la vida de estas mujeres surge la propuesta de una propuesta holística que no responsabilice solo a las mujeres de cambiar todas estas situaciones, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la seguridad alimentaria y es en torno a la propuesta que mujeres a lo largo y ancho del globo se están organizando, ¿no? Entonces, pero para tener en cuenta pues las necesidades de las mujeres hay que partir por entender por qué se dice que la soberanía alimentaria tiene rostro de mujer, ¿no? O sea, parte por revalorizar las prácticas locales y ancestrales, como son la venta directa o
la agricultura en armonía con el medio ambiente. Y bueno, tanto en el Perú como en el País Vasco no hay más que ir a una plaza o a un mercado para ver que son ellas las que suelen hacer la venta directa, no hay más que ir a una chacra o a una huerta para ver que son ellas las que suelen llevar las huertas de autoconsumo y los animales pequeños, y no hay más que entrar a una casa para ver que son ellas las que alimentan, ¿no? O sea, son un poco las que están ejerciendo la soberanía alimentaria. Y luego, en la medida en que muchas veces en distintos procesos históricos ha sido la mano masculina la que se ha necesitado tanto pues para la minería o el extractivismo en Perú como para el desarrollo industrial en el País Vasco, son ellos los que abandonan los campos y son ellas las que se quedan a cargo de todo, muchas veces también preservando esos valores más ancestrales o más de cooperación y colaboración, mientras los hombres asumen otro tipo de trabajos en los empleos asalariados, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta constatación del protagonismo de las mujeres en la soberanía alimentaria, supone entender la soberanía alimentaria desde ese protagonismo, ¿no? Entonces, la Vía Campesina, que es quien introduce el concepto, también hace una alianza estratégica con la Marcha Mundial de Mujeres para ver de qué manera introducir la igualdad de los hombres y las mujeres en la soberanía alimentaria. Y viene a resumir un poco esta tabla, ¿no? O sea, si la Vía Campesina habla de que el campesinado tiene derecho al acceso a recursos y bienes comunes, pues también ese derecho tiene que ser garantizado de manera igualitaria para las mujeres. Si habla de trabajo digno con salarios justos, pues también hay que reconocer el trabajo productivo que hacen las mujeres y que tengan salarios justos iguales a los hombres. Bueno, y así con todo, ¿no? Si de unas relaciones democráticas que habla la propuesta, pues tiene que haber una igualdad entre hombres y mujeres. Si se habla de autodeterminación de los pueblos, se tiene que hablar de la autonomía económica y de decisión de las mujeres. Y bueno, ahí lo podemos ver porque creo que se me acaba el tiempo. En cuanto a las organizaciones, pues destacar algunas características, ¿no? Como la del País Vasco es el Euskal Herriko Nekazarien Elkartea, que es la unión de campesinos y campesinas del País Vasco, y la FEMUCARENA, pues es la Lourdes que hemos visto antes hablar, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Entonces, como vemos, el País Vasco se sitúa en 4 territorios históricos y la FEMUCARENA en 17 zonas de Perú. La del País Vasco es una organización mixta y la de Perú es de puro mujeres, como dirían ellas, ¿no? Entonces, el objetivo de las mujeres del Sindicato Agrario Mixto es sensibilizar de la situación de las mujeres y conseguir que más mujeres participen, ¿no? Y que el sindicato asuma sus reivindicaciones. Sin embargo, el objetivo de la organización peruana es ocupar ese espacio que no consideran que han conseguido las organizaciones mixtas y posicionar su agenda y posicionar su discurso, ¿no? Entonces, claro, esto tiene estrategias bien diferenciadas. Mientras para la mixta se trata de negociar y consensuar, conseguir un espacio entre los hombres y un proceso mucho más lento, la estrategia de las peruanas es irrumpir y provocar y, bueno, ya habéis visto cómo habla la Lourdes, ¿no? Y, bueno, pues llegar de esa manera a la gente, de una manera bien confrontativa, ¿no? Entonces, bueno, mientras las vascas hablan de cómo están intentando ejercer otro tipo de liderazgos, de un poder más compartido, el liderazgo que se lleva a cabo en la FEMUCARENA, pues coge conscientemente códigos y formas masculinas para conseguir ser respetadas o incluso para confrontar a los hombres y utilizar los mismos códigos que han utilizado con ellas, utilizarlos con ellos, ¿no? El perfil de las mujeres también es diferente, o sea, las del País Vasco son sobre todo campesinas, por más o menos trayectoria de liderazgo, mientras que las de la FEMUCARENA casi todas las dirigentes son mujeres que ya han tenido amplias trayectorias de liderazgo en diferentes sectores, no solo el campesino. Entonces, bueno, la identidad también es diferente. En la de Perú se trata de una identidad múltiple y de generar un discurso que abarque todas esas identidades, mientras en el País Vasco el interés principal es reivindicar la identidad baserritarra, que es la que se está perdiendo y se está entorpeciendo en muchos niveles, ¿no? Y bueno, en cuanto a la relación con los feminismos, en ambos casos vemos los prejuicios que existen en el mundo rural con el feminismo, porque los discursos más conocidos son urbanos, lo que no significa que también haya otros menos conocidos elaborados desde aquí, desde Abya Yala, elaborados desde el campo. Y entonces la relación de las vascas es más poco a poco, mientras las peruanas tienen una alianza estratégica desde el inicio, porque es el único sector social capaz de apoyar una organización de estas características en el momento en el que surgen, en que el movimiento social mixto las tacha un poco de querer dividir el movimiento y encuentran grandes resistencias, ¿no? Y bueno, la última parte, aprendiendo a bailar en el mundo actual, es un guiño a una frase de Emma Goldman que dice: no puedo bailar, no es mi revolución. Y
se trata un poco de reconocer, como ha dicho antes el compañero de Chiapas, ¿no?, cómo actualmente los cambios son inminentes e incontrolables, y entonces ver cómo nos podemos adaptar a esos cambios, ¿no? Entonces, pues de las peruanas podemos aprender esa irreverencia que tienen con ese sentido del humor para que la lucha merezca la pena, cómo han sabido sostenerse y posicionarse a pesar de las resistencias iniciales, cómo han conseguido una movilización masiva a nivel nacional, cómo generar consensos y alianzas incluso con esas organizaciones que al principio no estaban de acuerdo con ellas, cómo han conseguido una agenda política en base a aglutinar los discursos de todas esas identidades, pero no ha perdido el componente simbólico y espiritual, como hemos visto al iniciar este evento con la mística que nos han brindado, ¿no? Pero en el País Vasco también es de reconocer pues, ese intento de no repetir un patrón masculino que reina también en las luchas. Entonces, esa apuesta por la horizontalidad, por la descentralización y priorizar lo local antes que lo nacional, cómo eso se traduce también en la unión con las personas consumidoras, que ahí se está dando un apoyo muy interesante de las personas consumidoras a las personas agricultoras, como también intentan crear grupos de mujeres productivos para escapar de esas lógicas. Y bueno, también es interesante cómo están intentando compatibilizar los trabajos, los tiempos, las luchas con sus vidas, ¿no? Y no repetir un patrón tampoco en esa idea del sacrificio. Entonces, bueno, ya para terminar, solo algunas preguntas que nos podemos plantear a nivel de poder adaptarnos al contexto actual de todas las organizaciones que luchan por la tierra, ¿no? Entonces, nos podemos plantear si entorpecemos o facilitamos la participación de las mujeres, si fomentamos o dificultamos otras estructuras y liderazgos novedosos para el contexto actual, si la participación de la organización es compatible con los ritmos de la vida y de la tierra o no, si reproducimos aquello contra lo que pretendemos luchar, si conseguimos al interior de las organizaciones los cambios que queremos a nivel global o no, qué relaciones establecemos con la cooperación, si son de dependencia y desmovilización o son emancipadoras, y bueno, en definitiva, si nos autoevaluamos y reinventamos para poder bailar en el contexto actual o no. Muchas gracias. Jorge Churme es de Bolivia, de La Paz, y viene de la Asociación Departamental de Antropólogos. Él está investigando acerca de la producción comunitaria de la quinoa real, mercado de exportación y conflictos por acceso al territorio y a los suelos agrícolas en el intersalar, Copaiza, Uyuni. Entonces lo recibimos también, es la segunda persona que compartirá la ponencia con nosotros. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Voy a partir rescatando la experiencia que nos han planteado los hermanos. En este caso, el hermano Bernardo Arias Ruiz. Me parece muy interesante su vivencia y básicamente esa ha sido una de las motivaciones por las que yo he realizado la investigación en el campo de la producción comunitaria y el mercado de exportación de la quinoa real. Es decir, cómo las comunidades, los territorios indígenas en este caso, pueden articular iniciativas que confronten en algún sentido a una expansión del capitalismo hacia los territorios indígenas y lo hagan de una manera creativa. Pero además, cómo estas formas creativas de confrontarse con el capitalismo, con esta expansión, resultan siendo algunas exitosas y otras no. Esa es una motivación que me ha movido para realizarla. Dentro de las consideraciones iniciales de la investigación, la principal preocupación problematiza la denominada producción comunitaria de la quinoa real en el contexto territorial del intersalar Coipasa-Uyuni, ¿no? Y cómo esta producción comunitaria se relaciona con la expansión del capitalismo contemporáneo, ¿no? Cómo la dinámica territorial de estos AILUs, se denominan AILUs así, plantean sus dinámicas territoriales y van reconfigurando, digamos, su dinámica territorial en torno a este proceso, ¿no? Y por otro lado, las consideraciones iniciales de mi ponencia
intentan animar la reflexión sobre las herramientas teóricas de la sociología económica para analizar este proceso. Parto de dos preguntas principales, ¿no? ¿Cuál es el carácter de la expansión del capitalismo sobre este territorio indígena? ¿No? Y la otra es cómo está afectando este mercado internacional de la economía real a la dinámica territorial del intersalar en el altiplano sur de Bolivia. Bueno, rescato una cita de Samir Amin en la que plantea que en la actualidad no existe ninguna actividad económica capitalista que sea autónoma o independiente del capitalismo monopólico. Este controla todas y cada una de las actividades, aun aquellas que conservan una apariencia de autonomía, ¿no? Para abordar este problema investigativo, me he basado de algunas consideraciones teóricas. He asumido como teoría general de la investigación a la sociología económica, a la nueva sociología económica, ¿no? Que de manera general plantea que toda acción económica es una forma de acción social. Segundo, la acción económica está socialmente situada o imbricada en una estructura social. Y tercero, las instituciones sociales son construcciones sociales. Esta visión se contrapone abiertamente a la denominada teoría neoclásica, ¿no?, del mainstream economics. Intenta definidas y en gran medida independientes de la existencia física de los agentes que las ocupan. En el marco de la investigación, el concepto abstracto de campo social desarrollado por Bourdieu se entiende a través del concepto de territorio. Yo lo planteo de esta manera. Así, se asume que el territorio es la construcción del dinámico campo social. En ese sentido, el territorio no solamente es una mera definición geográfica, ni un mero contenedor de recursos naturales, tal como lo plantea la teoría neoclásica, o los enfoques más tradicionales de la geografía, sino que es un producto de la construcción social y de una estructuración histórica de lo social. Otro concepto que creo que es fundamental para analizar el problema de cómo las organizaciones articulan experiencias creativas frente a la expansión del capitalismo en los territorios es el capital social, ¿no? Que, siguiendo la definición de Bourdieu, es un conjunto de recursos actuales o potenciales relacionados con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento y de interreconocimiento. El concepto de capital social se complementa con otros autores, tal el caso de Thurston, que es un autor de la CEPAL, que plantea el tema del capital social comunitario, o Martínez, en este caso, en el caso ecuatoriano, ¿no?, que realiza una investigación de los pantaloneros de Penileo, muy interesante, el capital social familiar, y básicamente lo que se desarrolla a partir de Robert Putnam, ¿no?, el Linking Social Capital, el Bridging Social Capital y el Bonding Social Capital, ¿no?, el capital social de nexo, de vínculo y puente. Y por otro lado, he tomado el tema de los lazos débiles y los lazos fuertes planteados por Mark Granovetter, que es uno de los principales autores de la sociología económica, de la nueva sociología económica. Bueno, el área de investigación está definida en el siguiente mapa. Aquí la línea roja, el círculo, muestra la zona de intervención, ¿no?, que es el municipio de Santiago de Huari. Está a las orillas del lago Popó. No es un lago histórico, es un lugar muy interesante por la presencia de etnias como los Murato, ¿no? En el caso peruano están los que viven en el lago Titicaca, ¿no? Ellos tienen unas islas flotantes. En el caso del lago Popó también hacían esto como una especie de forma de resistir a la imposición del trabajo forzado de los españoles. Bueno, uno de los principales elementos que yo quiero rescatar de la investigación
es el tema de las relaciones sociales en el contexto de la producción de quinoa real desde un territorio indígena, ¿no? Uno de los elementos que resaltan de la investigación es que el capital social comunitario de la comunidad se haya atomizado, es decir, fragmentado en un capital social familiar, ¿no? Esta es una característica bastante común en los territorios, pese a que sean indígenas. No existe una concreción del capital social comunitario a través de una iniciativa de producción comunitaria, es decir, que a pesar de que las organizaciones sociales tienen una vigencia plena en la vida social de los ayllus, no logran articular una experiencia de producción comunitaria. Es decir, pese a que sus organizaciones son comunitarias, las autoridades originarias tienen una plena vigencia en torno a las normas y procedimientos locales, no existe un nivel de concreción de la organización a niveles productivos, ¿no? Otro problema tiene que ver con el acceso al territorio y uso del suelo agrícola. Se ha evidenciado que existen tres modalidades de acceso al territorio y a la distribución de tierra agrícola, ¿no? La primera modalidad es una modalidad mercantil de acceder a un territorio, ¿no?, de poseer tierras, básicamente la compra. La segunda modalidad tiene que ver con un recurso familiar, es decir, como muchos individuos se casan con mujeres o hombres, digamos, de otros ayllus para poder acceder a esos territorios y producir en ellos, ¿no? Es una modalidad familiar e interfamiliar de acceder al territorio de tierra agrícola. O a través del compadrazgo, ¿no? Se establecen compadres, comadres y se puede acceder a territorios. Y la tercera modalidad es, aunque no es nueva en el contexto de la quinoa, es innovadora porque permite una asociación, ¿no?, del uso del suelo agrícola. Hay productores que se han especializado en el cultivo de la quinoa. Ellos han logrado tener procesos de acumulación de bienes de capital, ¿no?, y capital financiero, que les permite tener una margen de maniobra que los diferencia de los otros productores más pequeños, ¿no? Entonces ellos van y acceden con su maquinaria, con su tecnología, con su semilla a territorios en los que no se produce, ¿no? De toda la producción que logra rescatarse, la mitad es para el sujeto que la produce y la otra mitad es para el sujeto poseedor de la tierra, ¿no? Son tres modalidades que se han identificado. También se han identificado algunos conflictos generados a partir de la producción de quinoa real. Los más notables son en relación, bueno, primero a una reducción desmedida de límites entre parcelas y destrozo de barreras vivas. Es decir, es tanta la ansiedad de producir que las antiguas barreras vivas, como se conoce, una especie de pared de plantitas entre barrera y barrera, se la desmonta y se amplía la frontera, ¿no?, de parcelas. La segunda es una invasión de límites entre sayañas o parcelas, ¿no? Ahí no se respeta ya el uso comunitario, ¿no?, la propiedad comunitaria y familiar, sino que si no lo estoy usando, no está muy pendiente, yo me entro y amplío así la posesión de suelo agrícola, la que me corresponde dentro de la propiedad comunal. Tercer conflicto se relaciona a la apropiación de terrenos abandonados o sin uso, ¿no? Familias que han migrado, familias que no participan en la organización y que son sujetas a expropiación. El quinto elemento, el quinto conflicto generado es la migración de retorno, ¿no? Los altos precios de la quinoa real en Bolivia, que ha llegado a tener un pico por quintal de 2.000 a 2.500 bolivianos, ¿no?, ha hecho que muchas familias se encuentren en la producción de la quinoa en una alternativa económica, ¿no? Y esto ha conllevado que estas familias que tienen migraciones de retorno desacaten las normas y los procedimientos locales, es decir, la vigencia de la organización comunitaria. Y por último, un sexto conflicto es que la organización social encargada de realizar una gestión y control social sobre el territorio atraviesa una crisis en cuanto a su principio de autoridad, ¿no? Hay desacato a la autoridad, hay desacato a las normas y procedimientos,
y desacato, digamos, una estructura organizacional. Bueno, en torno a la acción económica y a la diferenciación social de las familias productoras de quinoa real, las principales características de la investigación arroja es que las familias de pequeños productores no venden de una sola vez su quinoa, es decir, de la producción que ellos tienen familiarmente, lo hacen periódicamente según sus necesidades básicas, ¿no? En alimentación, en transporte, en servicios básicos, educación y salud. Es decir, la acción económica, su racionalidad no funciona igual que la de un productor grande, mayorista, ¿no? Va dosificando la venta conforme a su necesidad de las manos. El otro elemento tiene que ver con las fluctuaciones de precios del mercado informal de Chayapata. Es decir, cuando los productores van a vender su producción a un mercado local, que es el más importante a nivel nacional, que es el de Chayapata, generalmente los de la Asociación de Rescatistas y Acopiadores de Quinoa lo que hacen es subir y bajar el precio a su conveniencia, ¿no? Es decir, no tienen muy buena, los productores no tienen una muy buenas estrategias de acceder a nichos de mercado, a canales de comercialización, ¿no? Y el tercer elemento es que la comercialización está también mediada por los momentos, ¿no? De espacios de rito y fiestas en los años. Es decir, cuando sea una autoridad tradicional o sea un productor que tiene que pasar una fiesta, es la quinoa la que se convierte en una especie de recurso acumulado y sirve para pasar la fiesta. Eso también es aprovechado por los rescatistas y acopiadores que frente a la, digamos, presencia en una fiesta cercana bajan al límite los precios, ¿no? Y es una forma de aprovecharse de la producción sin mucho esfuerzo. En cuanto a las principales características de la diferenciación social, en primer orden está el tema de la tenencia de la tierra, ¿no? Se presenta un motivo principal en cuanto a la diferenciación social de las familias, la extensión de tierra agrícola. Y por otro lado, la lucha de acceder al uso de la tierra se configura a través de las tres modalidades anteriormente expuestas, ¿no? Esta de la mercantil, la familiar y la de la partida. En el segundo orden existe una priorización de lazos fuertes por sobre los lazos débiles en las familias productoras, ¿no? En ese sentido, la existencia de lazos fuertes a nivel solamente familiar se traduce en una redundancia de la información, es decir, los miembros de las familias manejan la misma información acerca de proveedores de insumos, de tecnología o de nichos de mercado, y esto repercute en que no tienen muy buenas oportunidades a la hora de vender su producción o a la hora de producir. En tercer lugar está la especialización productiva en torno a la quinoa real, ¿no? Es una forma de diferenciación social entre las familias, ¿no? Las que están especializadas invierten en bienes de capital, máquinas y tecnología. Además, tejen redes de relaciones sociales para usufructuar suelos, ¿no? Acceder a otros suelos, bajo modalidades del partido, ¿no? Como también acceder a diversos canales o diferentes canales de nichos de mercado. Para ejemplificar esto, hay un testimonio de un caso en la que se ven los lazos débiles materializados, ¿no? Don Emiliano Flores, es un nombre ficticio, dice: todos los lugares en los que produzco son comunitarios, no hay propiedad privada. Aquí en Chayapata hay unos cuantitos, serán unos 40 hectaritas que son parcelados con título individual, con los que trabajo son al partido, ¿no? Es con TCO, Tierra Comunitaria de Arica. Este señor, a través de los lazos débiles, puede acceder a diferentes otros municipios para producir su quinoa. Es decir, dice que en Chayapata ha producido 100 quintales, en Guari ha producido de 100 a 120 quintales, en Pampollagas unos 300 quintales, en Orinoca está en barbecho, en Aroma está sobre los 100 quintales, ¿no? Sumando todo esto en una sola gestión de producción, puede llegar de 400 a 500 quintales, ¿no? Si uno hace la multiplicación de esto, su ganancia en una gestión puede llegar a 405.000 bolivianos, ¿no? Solo estableciendo lazos débiles de producción, lo que equivale a $58.000, ¿no?
Por otro lado está el tema de los lazos fuertes, ¿no? Esta familia de don Dionisio Mamani produce de 23 a 25 hectáreas, ¿no? Y su producción asciende a 21.600 bolivianos. Es decir, su producción se basa solamente en una unidad económica familiar y no tiene nexos de otro tipo, ¿no? Entonces los lazos fuertes hacen que se restrinjan las posibilidades de éxito económico. Bueno, muy rápidamente y de manera muy simple la investigación, cualquier cosa, y para responder las preguntas. Gracias. Gracias. Primer con nosotras y con nosotros, Jiménez Orste. Ella viene ella viene de Colombia, de la Universidad del Rosario, está haciendo un doctorado en el ESSES París, Francia, y es por eso que va a compartir con nosotras y con nosotros el tema que viene desarrollando en su investigación, La nueva independencia se titula, de la huerta urbana a la autonomía alimentaria. Una de las cosas que tiene para aportar la nueva sociología francesa es lo que se hace a través del pragmatismo y la reflexividad. Eso implica que es muy importante, en tanto que investigadores, ponerse en el papel de ese que uno estudia, pero esa implicación también de uno mismo en los contextos en el que está. Entonces los voy a invitar, simplemente, usted por favor hágase adelante o atrás de alguien, no esté solo, porque esto es un trabajo en equipo. Vamos a poner las manos detrás de... No puede haber diversidad. Ok, que siempre haya alguien adelante y los que están adelante ya vamos a cambiar. Ok, que siempre se reciba y se dé. Entonces, vamos a hacerle masajito a esa persona que está ahí adelante. Con cariño, ¿no? Con tranquilidad. Cada uno tiene su ritmo y su manera de hacerlo, pero la intención es lo que estamos acá tratando de materializar con dulzura. ¿Sí? Eso, que haya caras de alivio y no de cansancio como las que teníamos ya. Todavía se puede. Ok, ahora cambiemos porque es chévere que ese que está ahí también. Ajá. Es que todo el mundo sienta ese con teléfono y todo, ambientando el... Ok, bueno, le agradecemos a ese por el masaje. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, hoy quiero compartir con ustedes sobre todo la manera en la cual uno de los colectivos más visibles en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, está comenzando a generar lo que llamamos nosotros acción política del bienestar. La acción política del bienestar tiene que ver con algo que se mencionó anteriormente, tiene que ver con la ética, pero la ética del cuidado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos aquí con ese pequeño gesto ahí que a veces uno dice, pero ¿para qué sirve? Es cuidar del otro. ¿Sí? Y ese otro cuida de mí, porque estamos generando un acto de bienestar. Cuando yo me cuido a mí mismo, cuido al otro, es mucho más fácil entender la importancia de cuidar también la naturaleza, de cuidar la tierra. ¿Sí? Entonces, este colectivo especialmente gira en torno a esta acción política del bienestar, donde esa ética del cuidado, desde las tres dimensiones que les estoy hablando, es tangible, es visible en cada acto, en cada gesto que ellos adelantan. ¿Por qué visibilizar un colectivo como este? Es porque en un país como Colombia, tan conocido por tener estos problemas de conflicto armado después de tantos años, es difícil pensar que existen alternativas o luchas que no necesariamente son visibles por las marchas o por las protestas o por lucha armada que también ha existido, sino que poco a poco ha comenzado a visibilizarse una cierta manifestación
de luchas pacíficas, no pasivas, pero pacíficas, no violentas, en cada acción cotidiana de, al menos en esta parte que quiero visibilizar, en Bogotá, es decir, desde la ciudadanía, desde el centro que es Bogotá. ¿Eso qué quiere decir? Que en Bogotá cada vez más estamos viendo, desde estas acciones cotidianas, huertas urbanas orgánicas y productivas. No se trata simplemente de sembrar y de reconectarse con la tierra, sino apostarle también a generar una acción política desde el respeto y desde el reconocimiento de la semilla libre, de la semilla nativa. En un país como Colombia, que se ha encargado de atarse las manos con las políticas neoliberales y con los tratados de libre comercio y con la presencia de Monsanto alrededor de los paquetes de semillas transgénicas, hay alternativas que poco a poco, a pesar de que no son tan fuertes por ahora, que comienzan como igualmente en la ciudad, en Bogotá, a generar una diferencia. Entonces lo que estamos viendo constantemente son personas que hacen parte del colectivo Sembrando Barrios, se llama así, es uno de los colectivos que lo que hace es trabajar de la mano con los custodios de semillas, con personas que se han encargado desde hace mucho tiempo de preservar esas semillas, que trabajan con custodios de semillas acá en Perú, y que definitivamente están reconectadas con el hecho de conectar lo rural y lo urbano en esa responsabilidad o en esa búsqueda de autonomía alimentaria que implica responsabilizarse nosotros también como citadinos, ¿no? Desde lo urbano, con la producción de alimentos inocuos, libres y con las dinámicas de reconexión con el campo. Entonces, sigue pasando. Ahí estoy simplemente visibilizando qué pasa con las huertas urbanas que ya se han producido. Algunos de los gestos que se han hecho de acción política del bienestar, como lo estamos llamando, es la producción de una huerta orgánica. Se le da, por ejemplo, ha pasado una de las huertas en un andén, que es que ha sido una de las grandes, digamos, manifestaciones de producción orgánica y limpia, a pesar de que ha estado en un andén, nos ha dado muchos frutos. Hemos digamos, multiplicado y reproducido eso que produjo la huerta con las personas indigentes en esa zona del barrio, por ejemplo. Que lo que hicieron como trueque, como intercambio, fue cuidar la huerta. Cuidarla de que la gente no fuera a botar cigarrillos, que los perritos fueran a buscar otro palo donde hacer chichi, etc. Aunque realmente la huerta, a pesar de que era un andén, pudiera tener esa posibilidad de crecer. Las huertas también han servido en espacios pedagógicos para que los niños en colegios distritales puedan tener la posibilidad, y en las universidades también. Ahí vemos un ejemplo del primer techo verde orgánico y productivo que se está creando en la Universidad de Rosario, donde yo vengo, que puedan tener la posibilidad desde la pedagogía, aprender las matemáticas, aprender la biología, aprender las ciencias sociales. Entonces hay todo un dispositivo del sistema educativo alrededor de estos escenarios. Entonces tiene también una implicación esa acción política del bienestar desde el lado pedagógico, desde la educación. Algo importante aquí a entender es que estamos hablando, ya un poco para aterrizarlo a cortes teóricos o conceptuales, de lo que Pierre Rosanvallon, un filósofo francés, llama la contrademocracia. La contrademocracia no es ir contra la democracia, es simplemente una manera adicional, complementaria, de generar alternativas diferentes de acción política, de influenciar el poder, más no de tomárselo o de luchar contra él, sino de influenciarlo de maneras diferentes, de maneras creativas y alternativas. Entonces, esta es una forma en la cual la Universidad de Rosario y estos colectivos que trabajan de la mano con nosotros están ayudándonos mutuamente a crear ese entendimiento alrededor de lo que se puede entender como acción política del bienestar, ¿sí? Que no necesariamente implica, yo insisto, en incidir en políticas públicas o esperar que las instituciones gubernamentales hagan algo sino que desde gestos muy cotidianos, con esa conciencia colectiva que se genera, se puedan comenzar a generar estos procesos. Pues todos son ejemplos de huertas que están a lo largo de Bogotá, son aproximadamente ya unas 50 visibles, otras están en las casas, otras son comunitarias.
hay efectivamente de pronto la inquietud, pero ¿cómo hacen para tener semillas libres si es prohibido en ciertos escenarios truequearlas o tenerlas? Con mucho cuidado, como decimos, y tratando de privilegiar a esos custodios de semillas que desde hace desde toda su ancestralidad y desde hace mucho tiempo han estado guardando estas semillas porque saben que la verdadera acción política está allí, depende de eso que puede florecer y que el que se compromete a hacer sus huertas en la casa con una semilla, solo se necesita una semilla, puede replicar y reproducir muchas más semillas y darle a más personas. Entonces, desde este ejemplo se entiende esta acción política de esa manera. ¿Cómo se convierte en una acción política real? El primer paso, según Rosa Mayor, según esta estrategia de la contrademocracia, es la expresión, ¿no? Entonces vimos hoy muchas veces, y es lo que más se ve, las luchas sociales, salgo a la calle, marcho, grito, pido, protesto, etc. Pero como también lo vimos en muchas intervenciones, pues ahí no se cristaliza, no pasa nada más, o a veces hay restricción, bloqueo, limitación, y no se logra hacer acciones políticas concretas. Entonces aquí lo importante, según esta aproximación pragmática y reflexiva, es que haya claramente una implicación también. Es decir, yo no solo salgo a la calle a gritar o a pedir algo, sino que me implico. Me implico quiere decir, soy capaz de tomar decisiones en grupo, en conjunto. Ser capaz de implicarme, es decir, con esa conciencia de estoy cuidando a ese, me estoy cuidando a mí y estoy cuidando a la tierra. Con esa ética del cuidado y esa conciencia en cada acto y en cada palabra y en cada pensamiento. Y luego la intervención. Entonces, ¿de qué manera yo manifiesto o materializo esa implicación? Salgo a la calle, grito, pero después, ¿cuáles son los espacios de socialización, de intercambio, de concertación, de qué es lo que se quiere, de cómo es que se quieren hacer las cosas? Una de las panelistas esta mañana nos decía realmente que estoy buscando con descolonizar, que estoy tratando de entender cuando quiero apropiarme de lo que era mío y ya no es, de lo que es del otro, pero por derechos. Entonces, ¿qué hay detrás de toda esa connotación, de ese entendimiento de apropiarse de nuevo de qué es la tierra, cómo la estoy entendiendo, cómo me estoy conectando con ella? ¿Qué estoy haciendo? Porque lo que me van a devolver algún día, si es que me lo devuelvan con toda la riqueza que tenía cuando me la quitaron. Entonces, esas implicaciones implica tener conciencia y encontrar puntos de encuentro y de entendimiento. Y la intervención quiero materializarla hoy para terminar con este pequeño gesto. No tengo 27 vasitos, sí los tengo, pero no los llené. Pero sé que muchos no viven acá, entonces para facilitarles la intervención, la implicación y esa expresión que se va a manifestar en este vasito, que va a tener una semilla. Hoy les traje semillas nativas, libres, salidas unas de mi huerta, otras de huertas comunitarias, que vienen de Colombia y que han sido intercambiadas también por peruanos. Acá hay maíz morado, es el himno que creció en Bogotá, en la sabana, pero es un custodio, don Faustino, que trajo muchas semillas de Perú en algún momento. Entonces, necesito 12 valientes que vengan acá adelante y que hoy tomen la decisión de volverse custodios de semillas también, ¿sí? Es decir, la verdadera autonomía alimentaria es la que me permite a mí tener esa libertad de coger esa semilla y darle todo lo que necesita para que crezca, para que florezca. Y si es el caso, si está lista, si ustedes están listos para hacerlo, se multiplique y pueda después truequear o dársela a otra persona. Es un tesoro, ¿sí? Todavía no lo asumimos así, pero se va a volver un tesoro en algunos años. Entonces es como el oxígeno, no nos cuesta respirar, ¿cierto? Es gratis todavía. Todavía. Entonces es importante darle ese reconocimiento a esa semilla. Hay 12 vasitos, se los llevan a su casa o se los regalan a otra persona que crean que va a poder hacer el ejercicio de cuidarla.
Y esa es la manera de intervenir hoy como una acción política, una persona normal, que no necesariamente es un activista o un campesino o un indígena, es una persona normal, es un estudiante, un investigador, una persona normal que tiene todas las capacidades y las competencias para acompañar y cuidar una semilla libre hoy. Y eso para nosotros, para el colectivo y para los investigadores que estamos siempre interactuando con ellos, haciendo este ejercicio desde ahí, desde un ejercicio pragmático y reflexivo, es lo que manifiesta la verdadera autonomía alimentaria hoy. Entonces invito, cierro con eso porque estamos cansados y es la última intervención, invitándolos a que vengan a coger la semilla que quieran. Hay frijoles, hay maíz, hay quinoa, hay chía. Tienes que mirar, o sea, las personas que lo agarren, tengan la semilla un instante y pónganselo en la lengua, ¿ok? Pero tiene otra connotación también. Mira, acá hay chía tigre la meten en un papelito. Chía, sí, las que tienen pero chía La moderadora no puede hacer nada frente a esto. La autonomía de la semilla. Y además, si se dan cuenta, muchas mujeres se han acercado rápidamente aquí, nos hemos acercado a presentar y a requerir nuestras semillas, y muy pocos varones muy tímidos se han acercado y otros ni se han inmutado. Sintomático eso. Debajo de la lengua. ¿Por qué? Este es un ritual de la semilla que viene de mi país. De pronto lo compartimos con otras comunidades o poblaciones, pero por varias razones. La primera es que efectivamente la semilla necesita reactivarse de nuevo, ¿sí? Entonces necesita recibir esa hidratación, esos nutrientes que nuestro ADN tiene, ¿sí? Entonces la estamos cargando con esa energía propia y reanimando para que vuelva y comience a sentir esa agua, esos nutrientes. Cuando ya la tenga bien mojadita, ya la puedo meter, le abro un huequito ahí en el medio de la materita, al vasito, y meto mi semilla y la tapo, ¿sí? Esta noche los que llegan a la casa con su matita le echan un poquito de agua. Es importante que la tierra esté mojada. Fue la última vez que puse mis manos en la tierra, que agradecí lo que comí, que pregunté de dónde, o me pregunté yo mismo de dónde viene eso que estoy comiendo, ¿sí? Cuántos pasos, cuántas manos tuvieron que pasar o tener o trabajar para que yo pueda comerme ese rico almuerzo o cena que viene ahora. Entonces, esa conciencia, eso no se genera con políticas públicas ni se genera con mecanismos o dispositivos, eso se genera todos los días con esa conciencia en cada gesto. Me estoy comiendo algo y me lo estoy saboreando porque sé de dónde viene lo que me estoy comiendo y lo agradezco con todo el esfuerzo que tuvieron los que me lo trajeron, los que me lo sirvieron, los que me lo prepararon, los que lo sembraron, etc. Si esa semillita que tienen hoy crece y florece y les da más frutos y la pueden comer después, van a sentir, se los transmito porque me pasó, una felicidad plena de saber que uno puede comerse lo que siente, ¿sí? Y volver a esa reconexión con la tierra, en tanto que citadinos o personas del común, es algo que necesitamos todos para que cualquier lucha social pueda realmente florecer. Muchas gracias.
respuestas. Como son pocas, por favor, breves. Vale. La pregunta es, ¿a nombre de quién están las casas de las comunidades vascas? ¿Te refieres a las casas que han salido así como que están en ruinas? O... Sí, como la propiedad de la... Luego usted que las comunidades son organizadas a través de la casa, ¿verdad? Sí, en realidad tampoco ahí se utiliza tanto el concepto de comunidad como acá, pero sí que es la familia extensa, ¿no? O sea, como hay, son casas grandes y vivía mucha gente. Y bueno, pues la titularidad depende de los casos, ¿no? O sea, muchas de esas casas que están como abandonadas y nadie usa, pues han sido heredadas. Entonces igual son varias personas las que son dueñas, que están en ese litigio de que nadie quiere vivir del campo y tampoco se quieren deshacer de la casa, ¿no? Y luego, bueno, en general, pues también sí que solían heredar los hombres, ¿no? Allí existía la tradición, además, de que el primogénito se quedaba con todo y todos los demás eran desheredados, que se llama, entonces tenían que ir a otro lugar. Pero actualmente yo creo que en la mayoría de los casos, pues eso, son casos que se han ido heredando, como que la gente mayor ha aguantado ahí haciendo esa vida hasta el último momento y ya pues las siguientes generaciones no han continuado y se han quedado así como... Y existe un poco esa desconfianza porque claro, ahora sí que hay mucha gente joven que le gustaría vivir el sector agrario desde esta perspectiva más pues, de respeto a la naturaleza, de seguridad alimentaria, pero no tienen acceso a la tierra o a los baserres. Así que existe mucha desconfianza pues, con crear esos vínculos de unión que sería interesante, por ejemplo, ¿no? Igual no hace falta ser titular, pero sí que te dejen utilizar la tierra o que te dejen utilizar la casa o así. No sé si respondo a... Sí, para dar. Me preguntan si hemos tenido problemas con los municipios en el caso que usaran espacio público. Hemos usado espacio público. Según la ley, hay leyes en la alcaldía que prohíben hacer huertas en espacio público. Entonces, lo que hemos hecho es generar una iniciativa comunitaria para que en el espacio público, pero siendo una iniciativa del barrio, de la comunidad, se crean huertas orgánicas y productivas para el barrio. Entonces eso responde, y eso sí es posible, y eso entonces responde a la segunda pregunta que me dice si todos pueden recoger los productos de las huertas, sin importar la propiedad. En ese orden de ideas, digamos que la prioridad es para las personas que han venido trabajando, participando en el proceso, porque nosotros comenzamos desde remover la tierra, cortar madera reutilizable para hacer los cajones, las camas, que la gente saque de las casas los materiales orgánicos comestibles, los residuos, que traiga cosas para reciclar que sea útil para la huerta. Entonces la gente participa constantemente en esa construcción y eso hace que al final tranquilamente puedan acceder a los productos. De nuevo, hay también las iniciativas de ayudarle a ciertas poblaciones donde podemos también decidir en ciertos casos darles el producto de la huerta. Entonces siempre hay como una fluidez alrededor de esas decisiones pero porque constantemente las personas han estado allí presentes, conscientes del trabajo que están haciendo y qué experiencias de apoyo público y privado se conocen. A pesar de que hay legislación que dificulta el proceso, en Bogotá se tiene la suerte de tener un alcalde que ha ayudado mucho a movilizar estas iniciativas con su política de Bogotá Humana. Entonces, la renaturalización del centro, por ejemplo, que está excesivamente con cemento, es una de las políticas que está compartiendo con el Jardín Botánico, donde ellos regalan también las plántulas, hacen sensibilización y talleres de construcción de huertas. Entonces hay un apoyo institucional público muy importante que ha animado esta clase de propuestas. Luego el sector privado sí es una de los ejemplos es la Universidad del Rosario, que es una universidad privada y que trabaja de la mano con estos colectivos, creando más espacios y multiplicando la sensibilidad de estos temas en la sociedad. Bien, entonces agradecemos a nuestros 3 panelistas de esta tarde, los despedimos con un aplauso.